Moles. Los moles chinos. Ya, partamos por la campaña de Evelyn Matei. ¿Hacia dónde va? ¿Por dónde hay que irse? Es la pregunta, ¿no? Lo que No es provoca nada tensión. fácil esa pregunta. Aparentemente no. Paula Venezuela. Este domingo 25 de mayo, por segunda vez, la encuesta Academ mostró a Evelyn Matei con un empate técnico con José Antonio Kast. El domingo 18 aparecieron ambos con 17% y esta semana la exalcaldesa obtuvo un punto más, 17 versus 16. Estos números coinciden justo con un tiempo de definiciones para el comando de Evelyn Matei, que ha tenido el dilema de una supuesta falta de relato político. Aunque la exministra lidera los sondeos de manera indiscutida hace meses, lo cierto es que la curva de Kast aparece hacia arriba, es decir, creciendo. Lo hemos comentado bastante en los análisis de las últimas semanas. Y como Kast es un adversario, bien digo, conocido, ganó la primera vuelta el 2021 ante el entonces candidato Sebastián Sichel, la preocupación se ha hecho, por supuesto, más latente. Pero remontándonos primero en cómo han sido estos meses para la campaña de Matei, hay que recordar que hasta febrero no había un comando en sí armado aún. En abril ya comenzó a forjarse una orgánica, sobre todo con la llegada de Diego Paulsen, el exdiputado, como jefe de campaña, generalísimo, ¿no? Luego se presentaron voceros, que son 11, entre ellos alcaldes y parlamentarios, y más adelante se conformó un comité político y hace unos días se mostró el equipo político compuesto por 40 expertos. Algo que critican los republicanos en privado porque dicen, claro, que lo importante no son los rostros, sino las propuestas. Que acá hay demasiadas personas, que 11 voceros terminan siendo mucho, Demasiado. terminan siendo ninguno. Bueno, y los republicanos además dicen, en las últimas semanas, nosotros hemos marcado la agenda. Por ejemplo, con natalidad. Ellos van proponiendo toda esta semana, ¿cierto? Kast tiene esta estrategia súper marcada de ir a aparecer 2 veces a la semana, hablar de propuesta y luego sumergirse en, y no hablar tanto, sumergirse en su partido, digamos, y no hablar tanto de política. La semana pasada presentó el plan Implacable. Implacable, tiene nombres bien Igual tiene un vistosos, buen ¿no? nombre, Sí, pegote, hay que admitirlo. ¿Quién inventará eso? Ya. Bueno, si hace 3 semanas en Chile Vamos, digo, había críticas por falta de rumbo, ahora dicen se ve más estructura, después de todas estas cosas que les cuento. Ya hay capacidad de coordinación y de generar las llamadas minutas o contenido que tanto echan de menos desde que falleció el expresidente Sebastián Piñera. Ahora, más allá de la estructura, hay otro debate, que es el que les adelantaba. La semana pasada en el Mercurio Valparaíso se abrió la primera discusión sobre el relato, cuando la senadora RN Paulina Núñez, portavoz además de la campaña de Matei, dijo que había que hablarle incluso a los huérfanos del socialismo democrático. Bueno, más allá de las críticas que hubo, que fueron hartas, eso dejó ver lo siguiente: el debate que hay al interior de la campaña en torno a qué electorado apuntar de cara a la primera vuelta, sobre todo sabemos con la dispersión de candidatos. Ahora han entrado como a cuestionar qué fue lo que ella efectivamente quiso decir, ¿no? Sí, es que el Sí, titular iba un cambio más arriba, pero después ella igual dijo, El titular estaba pasado de sí, rosca. estaba un poco pasado de rosca, pero efectivamente ella decía incluso, Claro, pero no el foco. inclusive. Claro, que es diferente a Sí. decir el foco es ir hacia allá. Sí. Claro, No, no era decía una eso, versión sí. de la BIN socialdemócrata 2.0. Claro, No, para nada. No. Bueno, más allá de que recibió muchas críticas, la UDI señalaron que, claro, esos dichos no eran incorrectos, pero enfatizaron que esa sería una mejor estrategia de segunda vuelta. Luego, en la tercera, el alcalde Jaime Belolio El Sábado, también vocero, señaló que la campaña de Matei debe buscar el apoyo de la mayoría del país y esa mayoría, agregó, no se busca solo entre los propios. Y ya para cerrar la semana que recién pasó, el alcalde Sebastián Sichel, en Mesa Central el domingo, dijo que esta campaña se gana por el centro. La pregunta que viene enseguida entonces, ¿de qué está convencida Evelyn Matei? ¿De ir a la derecha o al centro? Si uno le pregunta a los dirigentes UDI, probablemente digan que ella está segura que la elección de primera vuelta se ganará con la derecha, por la derecha. Pero la verdad es que luego de calibrar partidos y el comando, las líneas más bien son las siguientes. El equipo de Matei hasta ahora está convencido de que la elección deberá apuntar a su gente, Chile Vamos, pero también a los moderados, sobre todo a los indecisos. ¿Por qué? Bueno, principalmente explican porque esta es una primera elección presidencial obligatoria, lo que implicaría, dicen, que sea menos politizada. Porque esta es la lógica, cuando los comicios son voluntarios, hay que persuadir al nicho, por tanto, señalan, los discursos suelen polarizarse, ¿cierto? Pero este no será el caso. Al contrario. Bueno, el UDI, mientras, tienen la convicción de que la gente se ha derechizado, por lo que dicen la elección de la primera vuelta se gana por la derecha. Un dirigente UDI me decía ayer, si el mensaje no es de derecha, la gente de derecha no va a votar por nosotros. ¿Qué significa eso para la UDI entonces? ¿Criticar directamente a Kast y los republicanos, por ejemplo? Para nada, dicen, sino que buscarán diferenciarse del proyecto que
que representan ellos. Por eso, los últimos días han empezado a destacar, por ejemplo, que Matei tiene experiencia probada. Ha sido parlamentaria, ministra, alcaldesa, cargos que Kast no ha ostentado. Y acá en general todos Salvo el de coinciden. parlamentario. Bueno, salvo el de parlamentario, es verdad. Y acá en general todos coinciden en esta estrategia. Por lo mismo, la entrevista que ya les mencionaba, como la de Loli Sichel, marca la idea de que Kast no sabe construir mayoría y que prueba de ello fue el Consejo Constitucional, donde democráticamente obtuvieron una representación protagónica. Sin embargo, perdieron el plebiscito de salida. Bueno, ¿qué dicen en RN? Gran parte está convencida de que esto se ganará con los moderados, con los indecisos que están entre Matei y Carolina Toa, por ejemplo. Varios más afirman, no vamos a ver a Matei más dura. O sea, lo dan así por sentado. Vaya. En ya, RN, ya veo que hay diferencia en Chile Vamos. Ya. en RN enfatiza en que se debe lograr llevar a casa terrenos más incómodos, como por ejemplo con las propuestas sobre mujeres. Resienten por estos días que la encuesta Panel Ciudadano de la semana pasada se muestre más adhesión de Kast en jóvenes, aunque Matei sigue liderando en mujeres. Subrayan, hay que hacerse cargo de esta falta de adhesión en la juventud. Claro, y no es precisamente bailando en TikTok, digamos. Claro, ese es el punto ¿Cómo también. se hace cargo? Difícil. Ahora, en ese sentido, todo lo que está abriendo el gobierno al presentar el proyecto de aborto obliga a instalar ese tema y a que los candidatos tengan que responder por ese tipo de temática que hasta ahora está en un segundo plano con seguridad Claro. y crecimiento. Claro. Ahora, en las derechas en general hay coincidencia de que ya con el aborto en 3 causales está resuelto y los republicanos que quieren retroceder en los 3 causales. O sea, yo creo que es apenas una parte de Bópoli la que podría estar apoyando este Difícil este igual. proyecto. No, muy, claro, muy pero difícil. públicamente no creo que lo hagan, muy digamos. difícil, Pero instala la idea de un grupo importante de personas que quieren ir hacia atrás y cambiar las 3 Claro, causales. eso sí pueden instalar. Sí, digamos. empiezan Eso sí. a generarse como una discusión en torno a ese tema con los matices que bien decía la ministra hoy día, que hace 2 semanas no estaba. Claro. Bueno, en Chile Vamos a marcar un punto importante. Es bien complejo diseñar una campaña cuando no está la información completa, porque no sabremos quién será el candidato al oficialismo hasta un mes más, es decir, hasta la primaria del 29 de junio. Pese a esto, dicen los voceros, serán clave en entregar el mensaje correcto, sobre todo a los parlamentarios, porque hay un fantasma que sigue rondando en esta campaña. En 2021 apenas Sebastián Sichel se equivocó con los retiros del 10%, que recuerden, los condenó, y luego nos enteramos de que había sacado parte de ese dinero. Parlamentarios apoyaron sin dudar a Kast y se terminó por desahuciar la candidatura de Sichel, sin quitarle el apoyo oficialmente. Ese es un fantasma que dicen sin duda estará hasta último momento, sobre todo cuando los debates siempre están cruzados por las elecciones parlamentarias y en momentos en que, por ejemplo, este año las bancadas de RN y la UDI los dirigen 2 duros, como les llaman, que son Henry Leal y Miguel Mellado, ambos de la Araucanía, y de hecho a Mellado se le enrostra afinidad con Kast y los republicanos. Ahora hasta el mismo Sichel ha reconocido que Matei ha logrado lo que él no pudo, unir a los partidos. Lo hizo ayer, el domingo en Mesa Central. Por ahora los partidos se unen sobre todo bajo el paraguas de que Matei lidera indiscutiblemente las encuestas. En ese sentido, la exalcaldesa está bien consciente de que no puede cometer errores y que una entrevista al estilo como lo fue con Checho Irane no se puede volver a repetir. Ya. La conclusión entonces que pese a las Saludo a la tensiones agricultura. y los tirones es que uno, hay que fermar, dicen, a los nuestros, quienes incluso se pueden sentir atraídos por Kast. Y segundo, crecer con los indecisos. Con este panorama sobre la mesa, en el comando prácticamente ya es una decisión tomada que entre el 3 y 4 de junio, o sea, la otra semana, se lanzará la campaña oficial e incluso se podría inscribir con antelación la candidatura de Matei ante el CERVEL, porque recordemos, la fecha límite de inscripción es el 18 de agosto. ¿Por qué se tomaría esta decisión de poder adelantar? Primero dicen que es práctico porque podrían empezar a rendir gastos desde ya. De hecho, hace una semana a mí en el reporteo algunos detractores de Matei me planteaban la duda de cómo el equipo de Matei financia la sede de Las Condes cuando realmente la campaña no ha comenzado legalmente. José Antonio Kast y Johannes Kaiser, por ejemplo, trabajan desde las sedes de sus partidos. Claro. Bueno, y ahí recordaban también que Piñera podía tener esa oficina bajo el alero de la Fundación Avanza Chile, pero acá no es el caso. Como sea, ya está definido que esta semana se dedicarán profundamente a la cuenta pública, porque este domingo Matei estará en su oficina junto a un equipo técnico comparando lo que se prometió el año pasado y lo que se cumplió o no. Ya superado el hito político de la cuenta pública, Matei se concentrará de lleno en lanzar la campaña con logo, lema y canción. Ya dan por hecho en los partidos que los pilares del discurso Matei serán orden, progreso y esperanza. Orden, dicen, para enfrentar la delincuencia y la migración irregular, y progreso y esperanza para dar futuro y soluciones a la vida de los chilenos. Es una campaña a la brasileña. ¿Por qué? Porque la bandera de Brasil tiene el Ah, mundo y, claro. y tiene una bandita el mundo. Y dice orden y progreso. Orden y progreso. Pero acá es esperanza, que además.
Es brasileño, es brasileño con esteroides. Un brasileño alegre. Ahora, claro, brasileño. Oye, alegre. eso han transmitido harto en las reuniones de campaña que están, las reuniones están, hay demasiadas y están a toda marcha. De hecho, hasta ahora, cuando yo estoy hablando, a las 8 de la mañana comenzaba una cita en la sede del equipo de Matei entre los 11 voceros que se coordinan ahora al menos 2 veces a la semana, porque yo les decía va a ser bien clave lo que ellos definan. Bueno, todo este dilema de Matei, si va al centro, si va más a la derecha, ocurre mientras Kast no adelantará ni lema, ni logo, ni jefe de campaña hasta agosto. O sea, que es la Hasta fecha después de 18, inscribir claro, la hasta después de candidatura. inscribir. Y mientras sigue la incertidumbre sobre la candidatura de Johannes Kaiser, el líder del Partido Nacional Libertario, que vivió este fin de semana sus elecciones, no tuvo tanta participación y que anoche en Tolerancia Cero aseguró que irá hasta el final porque dijo que en el Partido Nacional Libertario no están jugando al luche. Como para darle seriedad Ah, al asunto. no estamos jugando al lucha, Ahora estamos les- haciendo una candidatura Exacto, de presidencial. verdad. Ahora él es bien joven para jugar al lucha. No, Es no verdad. tanto, no tanto Lo que pasa es, encuentro. pero no vivía como en Pucón, entonces como a lo mejor en Sí, provincias, en regiones siempre Capaz, estás. pues, jugar. O sea, Claro. yo soy de regiones, por eso lo digo. sí, pues viste, Está un poco atrasado. gente más joven jugaba al lucha. Mira tú. Pero no es tan en joven Santiago Johannes no- Kaiser. ¿Cuánto tiene? ¿40 y tantos? Sí, pues. No más. 49. Está cerca de los 50. Sí. Paola Valenzuela de sus disquisiciones cronológicas.